Hola, bienvenidos, bienvenidas a este segundo vídeo de la unidad 7. Seguimos en el sector secundario y hoy vamos a ver las fuentes de energía, algo importantísimo para que funcione la industria, que es la actividad más importante del sector secundario, pero también es una actividad industrial en sí, ¿vale? Porque conseguir energía también es coger recursos naturales, extraerlos, transformarlos para conseguir un producto que es de lo que se encargan las actividades del sector secundario. Sin energía no funciona la industria, no funcionan las fábricas, no funciona las plantas de transformación de materias primas en productos que puedan ser consumidos, pero ya digo que el conseguir esa energía también es una industria en sí. Comenzamos. Aquí vemos nuestra diapositiva de portada del sector secundario. Recordar que minería, la generación de energía, que es lo que vamos a ver hoy, la industria y la construcción, por ejemplo, son ejemplos de actividades del sector secundario. Esta foto, que la vamos a ver más de una vez, por cierto, nos pilla muy de cerca, es la central nuclear de Cofrentes. Seguramente, si estáis viendo este vídeo, es porque en vuestra casa hay energía eléctrica, en la mayoría de los casos, gracias a la actividad de esta planta industrial, que, como toda la energía nuclear, está destinada a desaparecer en España y tiene una fecha de caducidad, pero hoy por hoy la mayoría de energía que nos llega en Alicante viene de la central nuclear de Cofrentes, ¿vale? Y por eso me estáis, entre otras cosas, pudiendo ver este vídeo hoy. Vamos a ver. Bien, vamos a dividir, como ya es costumbre, las fuentes de energía en tradicionales y alternativas, las vamos a llamar. A lo largo de algunas otras unidades hemos visto algunas de estas, sobre todo de energías alternativas y energías verdes, así que no me voy a extender mucho con ellas, porque las hemos trabajado más o menos. Pero vamos a tener las fuentes de energías Energy Sources Traditional y Alternative. Las tradicionales aquí las tenéis ampliamente usadas porque su desarrollo es muy amplio, muy alto. Por definición son casi todas no renovables, se pueden agotar, dependen de unos minerales o de unos recursos naturales que son finitos, que cuando acabemos de extraer todos, cuando acabemos de usar la energía que nos dan, se acabó. Por ejemplo, el carbón, el, el crudo, del cual se saca el petróleo, el gas natural y la fusión nuclear. Ahora veremos por qué también depende de unos minerales que se acaban acabando. Sin embargo, otras fuentes de energía tradicionales, como es la energía hidroeléctrica, esta sí que la podemos considerar renovable porque el ciclo del agua no se para. Vamos a ver una por una. La primera es crude oil, ¿vale? Si transformamos el crudo, el petróleo crudo o el óleo crudo en petróleo, pues tendremos gasolina y tendremos todos los derivados del petróleo, como el plástico también, que usamos en nuestra vida diaria. Pero cuando lo sacamos de la tierra hablamos de crudo, ¿vale? Crude oil en inglés, crudo en castellano. La definición es una mezcla de hidrocarbonos que se encuentran en nivel subterráneo, que es el producto, esta mezcla de hidrocarbonos, de la descomposición de animales y plantas enterrados en un ambiente acuoso hace millones de años. Podemos decir que se mezclan los dinosaurios y los animales prehistóricos con plantas prehistóricas en un ambiente húmedo, acuoso, y cuando pasan millones de años en esas bolsas subterráneas, el producto de esa descomposición es lo que hoy conocemos como crudo. Por esto la broma de que algunas personas de llamar al petróleo zumo de dinosaurio. No van muy desencaminados. ¿Qué nos provee? Petróleo, brea, pinturas, plásticos, todo lo que llamamos derivados del petróleo. Byproducts of the crude oil. ¿Okay? Métodos de extracción. El petróleo lo podemos encontrar como en esta simpática torre que tenemos aquí, que está sobre la tierra, ¿de acuerdo? Perforando en el subsuelo hasta llegar a una bolsa de petróleo subterránea a muchísimos metros. Esto se hace en la tierra, pero si tenéis esta foto, tenéis una foto en el libro en la cual vemos un ejemplo de plataforma petrolífera en el mar, donde esta plataforma se asienta sobre el suelo marino. Hay una torre muy parecida a la que hemos visto sobre tierra, pero el pozo perfora hasta llegar a esta bolsa que está por debajo de la corteza marina. Y el cual está exportado en barcos petroleros. Este es el caso de una extracción de crudo en el mar, pero también tenemos extracción de crudo sobre la tierra. Estos típicos pozos de petróleo que ahora se ven con estos dispositivos que extraen el petróleo de esas bolsas subterráneas. Aquí tenéis un gráfico de los principales países productores de petróleo del mundo. Estados Unidos, como es tan grande y tiene tanta industria, es el país más industrializado del mundo quizá, pues siempre está a la cabeza de los países productores de energía.
Pero aquí en la lista del crudo pues sorprende ver a países poco industrializados como Arabia Saudí, a Irak, a Irán. Aquí tenéis el ranking de los 12 mayores, Venezuela también, Brasil. Como veis, algunos tienen puesto OPEC al lado. Estas son las siglas en inglés de Organization of Petrol Exporting Countries. En castellano sería OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Es una unión de países que se hace en los años 60 y 70, fuera del circuito de lo que entonces era la Guerra Fría, de la Unión Soviética, hoy Rusia, y Estados Unidos, que se organizan para defender sus intereses. Las reservas de todos estos países petrolíferos, de las reservas de petróleo de todo el mundo, se calcula que pueden durar unos 40 años. Otra energía, el gas natural. Tiene el mismo origen que el petróleo crudo, también se sacan de esas bolsas subterráneas y son el producto de descomposición de esos animales y plantas prehistóricas. ¿Métodos para extraer el gas natural? Pues los mismos que el petróleo, que el crudo, y también una que se está poniendo de moda, tanto para extraer el petróleo, pero sobre todo para extraer gas natural, una que se está extendiendo mucho hoy en día es la fractura hidráulica. Pero a lo mejor os suena más el nombre de fracking, que es una especie de mote, una especie de nick que se le da a esto de la fractura hidráulica. Consiste más o menos en fracturar, en vez de hacer un pozo como hemos visto, que se horada, que se excava hasta llegar a donde está la bolsa de gas y la bolsa de petróleo y extraerlo, llegamos ahí en vez de por perforación, fracturando el lecho marino con agua a presión mezclada con productos químicos para abrir esa brecha. Este método es muy polémico, very controversial, porque los ecologistas están apuntando, están mostrando pruebas de que este método, sobre todo por los químicos, los productos químicos que involucra, lleva a la contaminación de las aguas subterráneas, incluso a un incremento de la actividad sísmica. ¿De qué nos provee el gas natural? Pues de electricidad. Se transforma el gas natural en electricidad en estaciones eléctricas y también el gas del que usamos para las cocinas, para la calefacción central, etcétera, etcétera. Sobre todo lo que llamamos gas ciudad, el gas que viene por cañería. Si os pasa como a mí que tenéis bombonas de butano en casa, seguramente no sea de origen, el origen será distinto. Pero cuando tenemos gas ciudad, que nos llega la cañería en casa y nos llega la factura del gas en vez de tener que comprar las bombonas, ese sí que suele ser de origen natural, casi seguro. Y si es de España, casi seguro que ese gas viene de Argelia. Aquí tenéis un ejemplo que viene en vuestro libro también de una planta procesadora del gas. El gas se ha sacado de un yacimiento y viene por estos gasoductos, gas pipeline, cañería de gas en inglés, es un gasoducto, igual que el que lleva el crudo es un oleoducto, sería una crude pipeline o petrol pipeline. Y aquí tenéis una refinería de gas donde se transforma ese gas en un producto que se pueda transportar y que se pueda llevar. La manera más fácil de transportarlo y de almacenarlo es licuarlo, es convertirlo en líquido. De hecho, estos depósitos que solemos ver mucho que tienen forma esférica o que tienen forma redondeada, seguramente están llenos de gas natural en estado líquido y que a la hora de ser usado pues se vuelve a convertir en estado gaseoso. Aquí tenéis un mapa de los principales oleoductos del norte de África. Y como veis, en el yacimiento de Hassi R'el en Argelia, es un yacimiento tremendo de gas natural que de hecho mucha parte del gas natural que se consume en el norte de África, pero sobre todo en el sur de Europa, viene de allí gracias a acuerdos comerciales con Argelia. Esta línea azul, de hecho, que veis aquí, que conecta el yacimiento con la ciudad de Benissaf, con Almería, y a partir de ahí se distribuye por España, se llama Medgaz. Es un gasoducto inaugurado a principios del siglo XXI, con accionariado de empresas privadas españolas y del gobierno de Argelia, que ahora mismo es la principal entrada de este producto, de este recurso natural a España y a buena parte del Mediterráneo, puesto que, como veis, hay gasoductos que lo van distribuyendo por el interior de la península ibérica y por el sur de Francia. Las otras líneas son otros gasoductos, uno transsahariano y otros que también alimentan otras partes de Europa, como veis. Así que estos gasoductos muy importantes y que, como veis en este ranking, pues Argelia es el 9º productor mundial de gas industrial, perdón, de gas natural, que entre otros países pues abastece a España. Estados Unidos, otra vez Rusia, la Unión Europea, Irán y Canadá son otros países líderes en la producción mundial de gas natural.
Estas reservas, que también se pueden agotar igual que las del petróleo, se calcula que van a durar unos 65 años en todo el mundo. Como veis, estos recursos que no son renovables, que se van a agotar al ritmo que vamos, pues son lo que nos va a obligar, al fin y al cabo, a buscar fuentes alternativas, que también vamos a ver en este tema. Otra fuente no renovable de energía tradicional, el carbón. Es un combustible mineral producido por la descomposición de plantas que permanecieron enterradas hace millones de años, como que han estado enterradas por millones de años. ¿En qué se diferencia del petróleo? Pues que este es solamente de origen vegetal, solamente plantas que se descomponen hace millones de años. En el caso del petróleo también eran plantas y animales, si lo recordáis. Métodos para extraerlo, minas. Minas que pueden ser a cielo abierto, si encontramos el carbón en un sitio no subterráneo, o minas subterráneas en pozos dentro de la Tierra. ¿Para qué se usa el carbón? Para generar electricidad en estaciones eléctricas y también para la manufacturación de hierro y acero. Necesitamos mucho calor, necesitamos hornos que hagan mucho calor para derretir los minerales de hierro y acero y poder hacerlos maleables, poder darles forma. Y estos hornos se siguen alimentando con carbón. Producen gas también el carbón y otros químicos. Esto es un ejemplo de mina, como veis, aquí una parte que es una mina que es a cielo abierto, y en este simpático ejemplo de vuestro libro también nos ponen una mina con su pozo subterránea. Aquí está el pozo de extracción y aquí el pozo de bajar. Mineshaft es el pozo en inglés. Y aquí, pues en este caso, están extrayendo el carbón de aquí dentro y en esta mina de fuera se lo están extrayendo aquí fuera. No es normal que haya una mina a cielo abierto y una mina subterránea juntas, pero aquí nos lo ponen para que lo veamos en una misma ilustración. Aquí los principales países productores de carbón: China, Estados Unidos, India, a la cabeza, con la Unión Europea, Australia, etc. Las reservas, a diferencia del petróleo y del gas natural, las reservas de carbón no tienen visos de agotarse. Lo que pasa que hoy en día, desde luego es un mineral y acabaría agotándose si lo usamos, pero hoy en día se ha dejado de usar tan a saco como se usaba, por su amplia tasa de polución. La energía que obtenemos con el carbón, de quemar carbón, genera muchos gases en la atmósfera y es de la que más contaminación causa. Por eso se está dejando de usar el carbón, no porque se estén agotando sus reservas como el caso de otras fuentes de energía tradicionales. Vamos ya con la fisión nuclear, fisión, que no fusión. La fisión es la energía que obtenemos al separar o fisionar los átomos de minerales que son altamente radioactivos, como por ejemplo el uranio. Coges átomos de uranio, los separas y eso libera una cantidad de energía brutal. De hecho, libera una energía que, como os he dicho antes, seguramente es la responsable de que me estéis viendo ahora mismo en este vídeo, porque casi toda la energía eléctrica que nos viene de Alicante todavía viene de fuentes no renovables, sobre todo de estas chimeneas de la central nuclear de Cofrentes, en la provincia de Valencia. Un sitio, por cierto, muy bonito, de naturaleza. Lástima que tenga ahí la central nuclear, pero como digo, para el año 2040-2050 es la fecha de caducidad en la que se cerrará Cofrentes, como acabarán cerrando todas las centrales nucleares de España. Habremos tenido que hacer la transición ecológica ya para cambiar a otras fuentes de energía. La fisión nuclear es muy controvertida, es de las energías más polémicas que hay, por los accidentes nucleares que pueden causar. Como se nos vaya la mano y reviente el reactor nuclear donde se están separando los átomos de uranio, tenemos contaminación para todo el ambiente, una contaminación que directamente mata a personas o acorta su vida muchísimo. Hay un accidente nuclear muy famoso, el de la central nuclear de Chernóbil. En los últimos años de la Unión Soviética hay una serie de HBO brutal que os recomiendo, de 6 episodios, sobre Chernóbil, el que nos advierte un poco de los peligros de esta energía que es muy potente, que la usamos mucho hoy en día. En Francia, sobre todo, son muy dependientes de la energía nuclear, pero que tiene sus riesgos. En Fukushima, en Japón, hace unos pocos años también hubo un accidente nuclear provocado por un tsunami que se desmontó prácticamente una instalación nuclear. Y si dejamos al aire, al descubierto, un reactor nuclear, pues ya te digo que tenemos una contaminación radioactiva para todo el mundo que hace pues que la gente se muera entre horribles estertores, básicamente. Poca broma. Así que luego está también los residuos. Cuando has acabado de trabajar con el uranio, es un material radioactivo. Esa radioactividad, os lo pueden explicar mejor en otras asignaturas, pero básicamente es esa propiedad que tienen
los minerales, algunos minerales, como el uranio, y que hace pues que las personas nos pongamos muy malitas, muy malitas, muy malitas y muramos por envenenamiento radioactivo. ¿Qué hacemos con esos residuos que durante muchísimos, muchísimos años siguen siendo radioactivos? Pues dónde se entierran, cómo nos libramos de ellos, es otro de los problemas que tiene la fisión nuclear y de lo que está causando que en la mayoría de gobiernos estén dando pasos hacia una transición ecológica. Se usa sobre todo la fisión nuclear para producir energía y Estados Unidos, Francia y Japón son algunos de los países que más energía de esta producen. Aquí tenéis un esquema de cómo funciona, ¿no? De cómo se mueven estas turbinas a muchísima velocidad gracias a la energía que se libera en el reactor nuclear, que es donde se separan los átomos de uranio, más o menos, ¿vale? Y esa energía luego se vuelca a la red. Esas chimeneas que vemos es la torre de refrigeración donde se cambia la temperatura para poder hacer el residuo manejable. Y luego tenemos la energía hidroeléctrica. Es de la única energía, la única fuente de energía tradicional que sí que podemos considerar renovable, porque el agua pues, se va regenerando con el ciclo del agua. Es la que obtenemos del agua contenida en una reserva o en un embalse como este de aquí. Aquí tenemos un montón de agua almacenada con un salto de agua que provoca esta presa. Aquí dentro hay una turbina y cuando este agua cae en un pozo subterráneo, gracias a una presión también que se le aplica, pues va a girar esa turbina que va a ser lo que genere toda la electricidad, que es lo que se genera en estas centrales hidroeléctricas de forma limpia y sin residuos, ¿no? De hecho, el agua que se tira después de haber hecho girar la turbina, pues pasa a esta parte del embalse y se puede usar para regadío o para los usos que se le den. También no está exenta de polémica. Desde la ecología también se la critica porque cambia el curso de los ríos y por tanto las vidas de plantas y de animales. Aquí tenéis un esquema también sacado de vuestro libro que responde muy bien a la foto. El agua en dos niveles, la reserva por aquí o el depósito, el que pasa por la presa con esta serie de pozos subterráneos, incluido un pozo que hace que le administra más presión todavía el agua para que gire la turbina y al girar esa turbina pues se genere la electricidad que se vuelca a la red eléctrica en estos cables. Aquí tenéis algunos de los países líderes en producción de energía hidroeléctrica del mundo. Y ya empezamos con las energías alternativas, las fuentes de energía alternativas, Alternative Energy Sources. De estas tenemos que decir que su desarrollo empieza a partir de la crisis del petróleo de 1973. Básicamente, los países de la OPEP, que son sobre todo países árabes, se enfadan mucho con el mundo occidental, entre otras cosas por haber apoyado a Israel. Les chulean con el precio del petróleo, sí, pero además han apoyado al Estado de Israel en varias guerras que este país de reciente creación en aquella época ha tenido con sus vecinos árabes. Entonces hacen un embargo, es decir, no le venden a propósito petróleo al mundo occidental, a Estados Unidos, a Europa, etcétera, como protesta por ese apoyo político. Pues aquello genera una crisis tremenda, apenas hay gasolina para echar a los coches en el año 73, por lo menos hay miedo a que se agoten las reservas que se tienen, hay miedo a gastar demasiada energía, hay restricciones también a la luz eléctrica, incluso al alumbrado público por todo el mundo occidental, y es entonces cuando se empieza a ver los peligros de depender solamente del petróleo, ¿no? Así que se van a buscar alternativas. Por definición, estas energías alternativas a las tradicionales son todas renovables y se las considera limpias o verdes porque no contaminan y no generan residuo o apenas lo generan. ¿Cuál es la situación actual con las energías alternativas? Se están usando en una escala limitada porque la tecnología o bien no está desarrollada o es muy cara. También hay voces que abogan por la necesidad de un concepto que ya os he introducido, el de transición ecológica, que cada vez en el debate político y en la acción de gobierno se está viendo más. Hay ministerios de transición ecológica y hay políticas para favorecer esto, que es ni más ni menos que el ir abandonando las energías tradicionales en favor de las renovables o alternativas. Aquí tenéis una lista de los principales países productores de energías alternativas. En esta columna de aquí tenéis la hidroeléctrica, la eólica, la biomasa, la energía solar, la geotermal y como veis España se cuela aquí en el ranking porque somos de los primeros países mundiales en producción de energía eólica, la que se produce con el viento, con molinos. ¿Vale? No estamos mal en energía hidroeléctrica tampoco, los embalses que se construyeron durante el siglo XX. Vamos a ver ya cuáles son estas formas de energías alternativas. La primera, la energía solar.
Deriva de la luz del sol y del calor del sol. Se concentra usando esto de aquí que veis sobre este tejado. Paneles solares concentran el calor y la energía del sol y hacen que nos provean de calor para calentar agua, para calefacción y para electricidad. Problemas que tiene. Es un suministro de energía irregular, va a depender de la hora del día, va a depender de la temporada, porque de la estación, porque hay estaciones con más o menos horas de sol, y luego está el reto de almacenarla, cómo almacenamos la energía que se genera con el sol. Aquí tenéis otro esquema sacado del libro con cómo funciona un receptor, un panel solar que refleja en un receptor y que aquí se da un proceso para que se hiervan ciertos líquidos y una vez más esos líquidos pues hacen que gire una turbina y a partir de ahí se genere la electricidad. Hay incluso productores locales, o sea, gente que tiene placas solares en su casa, que genera más energía de la que necesita su casa y el sobrante lo vuelcan a la red eléctrica para ser aprovechado. Luego tenemos la energía eólica, la del viento, wind energy en inglés, pero eólica sabéis que viene del dios Eolo, que era el antiguo dios del viento, ¿no? En el mundo clásico. Así que de eolo, pues energía eólica, en la cual el viento gira las aspas de un molino y esas aspas al girar están moviendo una turbina, otra vez, y así es como se genera la electricidad. ¿Problemas que tiene la eólica? El, el suministro de viento es irregular, depende de cuándo sople el viento, tiene un impacto visual alto, pues lo que estábamos acostumbrados a un paisaje natural, de repente verlo lleno de molinos eléctricos altísimos modernos como estos, pues va a generar un impacto visual y las turbinas y el molino va a generar mucho ruido. En la mayoría de veces esto no afecta a población si se sitúan, como en el caso de Castilla-La Mancha, en medio del campo, alejado de núcleos de población, pero son problemas que hay que gestionar. Y España, como digo, es de los líderes mundiales en la generación de este tipo de energía. Aquí un esquema de cómo funciona la turbina estaría ahí. Bien, luego tenemos la biomasa, que es una energía que deriva de los productos de la agricultura, de la ganadería y de la silvicultura, y también de las industrias que transforman las materias primas de estas actividades, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis un montón de restos de madera, de serrín, de pequeñas astillas, seguramente producto de la industria maderera, que han cogido el tronco de un árbol, que le han dado forma de tablas, y ¿qué haces con la corteza, con los trozos de maderita que te sobran? Bueno, pues lo que se hace últimamente es juntarlos todos, todas las ramitas, todos los trocitos de madera, en el caso de la industria, en el caso de la silvicultura, en el caso de la agricultura, por ejemplo, también todas las hojas, todas las plantas, todo lo que no se vuelca al mercado, todo lo que se tiraría antes, pues ahora se junta para luego ser quemado, todos esos restos vegetales y de agrícolas, etcétera, y de la silvicultura, se queman y con eso se genera pues un combustible, y se usan como combustible y con ese calor pues se genera calor y electricidad. O sea, es coger todo lo que antes se tiraba en la agricultura, en la ganadería y en la silvicultura, quemarlo y con eso hacer energía. No se trata de talar árboles para ser quemados específicamente, sino de los árboles que has talado para la industria de la madera, por ejemplo, aprovechar los restos, para entendernos. ¿Problema que tiene? Pues el mismo que tiene productos como el carbón, mucho CO2, mucho dióxido de carbono, que sabéis que es venenoso para los seres humanos, que se emite durante la combustión. Aquí una planta de biomasa, el esquema de una planta de biomasa, tal y como lo muestra nuestro libro, una pila de almacenaje con todos esos restos de ramitas, de excrementos también de animales. De hecho, en sitios donde hay poca madera, como en el Nepal, se vienen usando los excrementos de animales congelados para quemarlos como fuente de combustible toda la vida, ¿no? El combustible de yak, por ejemplo, y se llevan a estas plantas donde son procesados, son quemados y al final con ese calor, con ese vapor se mueve una turbina que acaba volcándolo a la red eléctrica otra vez. Tenemos la energía geotérmica, le hemos hablado de ella en alguna unidad también, de la que deriva del calor interno de la Tierra. Se trata de calentar agua usando el calor de dentro de la Tierra para también que ese vapor mueva una turbina. Problema: el acceso a los lugares que más energía dan, que más poderosos son en este sentido, es restringido porque son áreas con actividad volcánica y sísmica. ¿Dónde está más caliente el interior de la Tierra? Pues cerca de un volcán o cerca de donde hay terremotos, ¿no? Pero y también el suministro que dan las zonas con menos potencia, con menos energía, pues ahí es muy caro operar porque hay que horadar muy profundo. Aquí el esquema, aquí tenéis una planta geotérmica, una foto aérea, y aquí tenéis el corte para que veáis los pozos subterráneos, pues cómo se aprovechan
y cómo ese calor de la Tierra, cómo se llega a perforar el magma para que el magma pues caliente y mueva la turbina. La chimenea, como es la torre de refrigeración, en realidad no es una chimenea, pues se parece mucho a la de una central nuclear, pero no la confundamos, ¿no? Calor de la Tierra que calienta el agua, etcétera, etcétera. Luego tenemos la energía maremotriz o también undimotriz en castellano. En inglés se entiende mejor wave energy, la energía de las olas o de las tides, de las mareas, ¿vale? En el castellano, energía maremotriz o undimotriz. Undimotriz hace referencia a las olas y maremotriz a las mareas. Estos movimientos marinos se aprovechan también para mover elementos que moverán una turbina y generarán la energía eléctrica. Problemas: tienen un alto coste de producción, las olas son muy variables. Eso hace pues que el momento en el que se pueda generar energía pues sea muy determinado a los caprichos de cómo está el mar y también el impacto visual que tienen. Si no os lo creéis, pues mirad primero este corte en el que se ha aprovechado un puente para construir debajo la central eléctrica maremotriz, en este caso, que va a aprovechar el movimiento de ese agua sobre la cual está la carretera, este túnel, para meter ahí la estación y meter ahí las turbinas. Aquí se ve también mejor en esta planta de Corea. Esto es un puente que llega por aquí, que tiene una islita en el centro, que bien, y que sigue hasta llegar a sus destinos. Y en medio tiene esto de aquí, que sería, que aquí lo tenéis en el corte, que es la central y el maremotriz, ¿no? En este caso, ¿no? La Wave Power Station, que tiene un impacto visual pues elevado, como veremos. Y aquí debajo estarían las turbinas y aquí pues todo lo que es la planta. Y luego tenemos la que algunos consideran que es la energía del futuro, la fusión nuclear. Ojo, no fisión, que aquello era separar átomos de un material radioactivo para que liberen la energía. Aquí es al contrario. Los científicos están experimentando en qué pasa si fundimos átomos de isótopos de hidrógeno, como el deuterio y el tritium. No soy un experto en la cuestión, pero recordar que isótopo es un material químico que tiene el mismo número atómico y que tiene cualidades muy parecidas porque es un derivado, es un primo hermano de otro material existente. Entonces, el deuterio y el tritium son primo hermanos del hidrógeno. Tienen hasta su mismo número atómico. Entonces, aquí lo que han descubierto es que si juntas isótopos de hidrógeno, juntas deuterio con tritio, o dos átomos de deuterio, por ejemplo, liberas una cantidad de energía que ríete tú de la fisión nuclear. ¿Vale? Estos dos isótopos, el deuterio y el tritium, se obtienen del agua marina y se pueden usar para producir electricidad si averiguamos cómo hacerlo de manera controlada. Porque esto tiene muchos problemas. Las altas temperaturas que genera la fusión, cómo controlamos esa reacción nuclear, que todavía estamos investigando materiales para ver cómo se controla aquello, y que hoy en día está en experimentación, en fase experimental. Por lo menos para el uso civil, para generar energía eléctrica, porque su uso militar hace ya casi 100 años que se conoce. Es la famosa bomba H o bomba de hidrógeno. Una bomba que la tiras y que cuando explota lo que hace es juntar átomos de isótopos de hidrógeno, y aquí tenéis una comparación cachondita, ¿no? La bomba nuclear de Hiroshima causó 15 kilotones. Una bomba de hidrógeno, si alguien la detonara, causaría 50.000 kilotones, ¿no? Que es una forma de medir la explosión. Agüita, mamá que no me pille debajo, ¿vale? Creo que, si no me equivoco, no se ha detonado hasta ahora una bomba de hidrógeno, pero sería un nivel de destrucción tremendo. Entonces, desde 1950 se está intentando investigar la bomba de hidrógeno, perdón, la fusión nuclear con isótopos de hidrógeno para un uso civil, pero todavía no estamos allí. China está avanzando en crear un reactor que pueda contener todo esto, muchos países están dedicando recursos para ello, pero como digo, todavía no hemos llegado ahí. Aquí tenéis un esquema también sacado de vuestro libro de cómo funcionaría el reactor que os he puesto la foto antes, pero todavía está en fase experimental. Y aquí tenemos vuestras preguntas de cuestión, dos de ellas. What's the name of the main gas pipeline that provides Spain with Algerian natural gas? ¿Cómo se llama el principal gasoducto que abastece de gas natural argelino a España? Y la segunda es, coal is obtained from underground mines or from open cast mine? Which way coal is obtained? From underground mines or open cast mines? ¿El carbón se obtiene de minas subterráneas o bien de minas a cielo abierto? Contestad estas preguntas de control en aules, que podéis escribir, lo he puesto ya de manera
ya no tiene forma de encuesta como antes, tiene forma de tarea, pero tiene la opción de poder escribir en la misma tarea. De esta forma os puedo dar feedback. Así que si queréis escribir como antes en el mismo Aules, lo podéis hacer. Está hecho de forma que esta vez sí, no como antes, podéis recuperar la respuesta. Si preferís escribirla en un Word o en un archivo y subir ese archivo en la tarea de Aules, también lo podéis hacer. Pero acordaros de escribir luego las preguntas en vuestra libreta o guardaros el archivo para luego recopilarlo en el archivo digital de vuestra libreta. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Tenéis una semana para responder en Aules. Recordad también que ya está en Aules los ejercicios de esta parte, de la parte de fuentes de energía. Creo que lo entenderéis mejor porque van sobre el carbón, sobre todo, sobre el futuro del carbón, cuando hayáis visto este vídeo. Ya podéis contestar las dos cosas en Aules, las preguntas de control y los ejercicios sobre el carbón. Pues seguimos trabajando y aquí continuamos.